Entonces, hablando de Ken Wilber, en este sentido, habla de la interioridad como esas cuatro dimensiones tienen que estar en una coherencia y una correlación en todo lo que se va expresando. Entonces, la línea cognitivo con la comprensión espiritual es la primera línea, las cuatro líneas que hablábamos hace un momento. La primera línea es la línea cognitiva. En esta línea cognitiva se refiere al desarrollo de la capacidad para entender conceptos espirituales abstractos como la fe y la confianza en Dios. Eso es muy importante, como explicaba hace un momento, entre la persona o el niño, entre más logra eh, usar con profundidad o aprovechar todos esos aspectos cognitivos, va a permitir tener una mayor claridad de cómo lograr entender las verdades espirituales. Entonces, el niño que pasa a entender historias bíblicas concretas como la historia de David y Goliat, a reflexionar sobre conceptos más complejos como la gracia y la redención. Entonces, en este desarrollo cognitivo, es permitir a los niños no solo comprender relatos, sino también integrar enseñanzas espirituales en su vida cotidiana. Entonces, así como David confió en Dios, ¿de qué manera tú puedes confiar en Dios, en lo que vives día a día? Entonces, eso podría ser una, ¿no? Así como Abraham confiaba en Dios, obedecía a Dios, ¿de qué forma que puedes obedecer a tus padres? Entonces, es llevar a ese punto. El pensamiento crítico se desarrolla, ¿verdad? Ayudando a los jóvenes a cuestionar y profundizar su fe, lo que habíamos hablado, que es muy importante, donde se pueda existe un pensamiento crítico. Una cosa es crítico y otra cosa es juzgador. El juzgador es el que condena, lacera, violenta. El crítico es que puede cuestionar, preguntar y mantenerse ecuánime desde una parte espiritual. Me encanta ese texto donde dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque tal es el reino de los cielos, según Mateo 19:4. Y algo interesante que decir de quienes son como ellos, habla de que enfatiza que el reino de Dios pertenece a aquellos que tienen la fe sencilla y confía en Dios. Y algo muy importante, en ese sentido lo que vengo diciendo es que el niño cuestiona, sí puede preguntar. ¿Y por qué? Si no, los que han tenido niños, ¿por qué? ¿Para qué esto, mamá? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Verdad? E incluso su naturalidad para poder hablar a algo que no les agrada, ¿no? ¿Te gusta la sopa? No, no me gusta. ¿Sí? Entonces el adulto dice, no, no digas eso, es mala educación. Pero a ese punto se ve, y el punto es que nosotros podamos llegar a eso claramente desde una ecuanimidad, congruencia y coherencia desde el amor, desde el respeto, pero sin poder expresar y decir todo lo que somos. Entonces, es muy importante este punto, este texto lo usa aquí, donde exista estos puntos donde los pensamientos se pueden seguir estructurando en ese sentido. La línea emocional, que es la expresión espiritual, ¿no es cierto? ¿De qué forma la línea emocional? Entonces, en ese sentido, la línea emocional del modelo de Wilber se refiere al desarrollo de la capacidad para experimentar y expresar emociones espirituales. Entonces, una de las preguntas que en algún momento he hecho o hago es que, ¿cuál es la diferencia entre la emoción del amor por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre la emoción de la paz o el sentimiento de la paz con el fruto del Espíritu Santo? Entonces, hay que darnos cuenta, ¿son diferentes o son lo mismo? ¿O desde qué les hace diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el sentir la paz es un estado netamente emocional o van de la mano con la parte espiritual. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Claramente la alegría es un estado transitorio, es netamente emocional, pero que también el poder disfrutar o el tener esa alegría es parte de la expresión de la espiritualidad. Por ejemplo, Jesús lloró cuando vio a su amigo que murió, ¿sí? Esa era una emoción, esa era una expresión de emoción que era intensa, pero de corta duración. Pero sin embargo, detrás de eso se observaba la parte espiritual de la compasión o de ese amor, o sea, de esa amistad. Entonces hay que darnos cuenta ese punto, cómo van tomadas de la mano. El hecho de que ante un evento no pueda expresarme lo que estoy sintiendo, cómo me encuentro, ¿verdad? Entonces puede ser una limitante de expresar mi espiritualidad. Efesios claramente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla que puedo sentir el enojo, pero al final es cómo lo gestiono, cómo sí, lo gestiona a nivel de inteligencia emocional, espiritual, y eso va a permitir entrar en un estado espiritual. Entonces es muy importante comprender eso, que las dos partes
van de la misma mano. Entonces, si yo no conozco mis emociones, no sé expresar mis emociones, claramente tampoco voy a poder expresar mi espiritualidad, porque la espiritualidad no es fría, muerto en cuatro paredes, no. Jesús lo expresó y la mayoría de las personas espirituales expresan sus emociones. ¿Sí? Van de la mano. Claramente hay que saber cómo gestionarlas y todo, y saberlas cómo administrar, saberlas cómo sentirlas y enfocarlas desde la parte espiritual. Entonces es muy importante que, por eso es que en los adolescentes es muy bueno desarrollar mayor empatía a través de la fe, lo que permite conectar con los demás de manera más profunda. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo muy claramente, y la educación espiritual debe fomentar un ambiente donde se valoren y expresen estas emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Sí, normalmente se pregunta, ¿qué sientes? ¿Bien o mal? No es yo cuando doy una charla digo, ¿cómo se siente? Me dicen, bien, mal. Digo, no, eso no es expresar emociones. Ahí no se da cuenta. Usted vaya y pregunte, vaya a esta clase dominical y diga a sus niños, ¿cómo se sienten? Van a decir, bien, mal, la mayoría. O ustedes mismos les pregunto ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? Van a decir, bien o mal. Entonces, tenía que preguntarles primero, ¿no? Pero algo muy importante, eso habla del desconocimiento de las emociones. Claro, y también porque me reprimo las emociones. Si yo voy al culto el domingo, me reúno con los hermanos, o un niño me dice, le digo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? Y yo, oh, ¿y qué pasó? Y como no sé acompañar en ese proceso, claramente no se permite una expresión de la emoción. Sí, por eso es que explicaba que la emoción y la espiritualidad van de la mano. Entonces, es muy importante reconocer esto, y más adelante vamos en la en otra clase vamos a hablar más sobre este tema de las emociones y cómo acompañar desde ese espacio. Pero estamos claros que si no conozco, soy una persona que desconozco mis emociones, no sé cómo expresarlas, no sé cómo gestionarlas, sí o sí, tengo un problema a nivel espiritual. Porque tal vez estoy en un contexto religioso, de cumplir dogmas, pero no estoy sintiendo ni integrando esta parte emocional. Entonces, es muy importante para el bienestar espiritual la expresión de las emociones de los niños, y cómo los momentos de reflexión y oración ayudan a los jóvenes a conectar con sus emociones, con su fe, que es hay técnicas para poder hacer eso, como las técnicas de meditación profunda, la respiración, que ayudan en ese sentido. Uno se puede ayudar un poquito aprendiendo de lo que es el mindfulness, que hoy se lo usa mucho en las aulas, para poder conectar con los niños, o sea, para que puedan sentir. En la próxima clase yo les voy a indicar cómo hacer por ejemplo, una demostración de cómo hacer este tipo de experiencia donde va a poder sentir la emoción que yo uso generalmente en mis talleres, realmente donde llego a conectar a la persona a nivel física, emocional, mental y espiritual, donde lograr sentir esta expresión de las emociones. Entonces, por lo tanto, el desarrollo emocional positivo facilita un crecimiento espiritual auténtico y significativo. Y por lo tanto, enseñar a los niños a identificar y expresar sus emociones fortalece su relación con lo divino, como lo decía hace un momento. Entonces, qué importante que en cada lección se trabajen las emociones. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes? Y la mejor forma de trabajar cómo te sientes es, ¿y esto qué sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes? Se integra la parte física, emocional y espiritual, porque eso va a permitir decir, bueno, siento gozo, alegría, o siento dolor, siento enojo. Entonces, donde está bien, exprésalo, está bien que lo sientas. Y en este enojo, ¿cómo Dios puede apoyarte en este sentido? ¿Cómo Dios te puede acompañar con este enojo? Entonces, llegar a este punto, ¿no? Llegar a este punto. Por eso es que el tema del trabajo en ese sentido es muy importante, observarlo en ese sentido. La línea moral. En esta línea moral, desarrollada por Wilber, habla la capacidad de las personas para tomar decisiones éticas basadas en principios espirituales, ¿sí? Y claramente los principios espirituales son amor a Dios, amor hacia uno mismo y amor al prójimo, que eso es uno de los principios, son principios súper importantes, ¿no es cierto? Y entre otros que podemos encontrar en ese sentido. Entonces, el desarrollo incluye la comprensión de conceptos como la justicia, la compasión y la integridad, que son fundamentales para la vida espiritual. Por eso es que incluso en algún punto se habla que el reino de los cielos es misericordia, justicia y gracia, entre otros temas. Son principios de cómo poder manifestarlos o vivirlos en ese sentido, ¿no? Tomar decisiones en base a eso. Si me acaban de robar, o mi amigo me acaba de hacer bullying, ¿cómo en base cómo me siento? Me siento enojado. En base a este enojo, ¿qué principio espiritual amarte a ti? ¿Cuál sería? Expresar mi emoción. Bueno, expresa, llora,
o golpea posiblemente aquí, golpea aquí, ¿verdad? Y saca, ¿verdad? Son formas también de gestionar las emociones. Y la otra es, ahora sí, en la gracia, ¿qué te dice la gracia? O qué te dice desde el amor al prójimo. Entonces, ese tipo de cosas donde puedan tomar decisiones éticas en ese sentido. Entonces, los niños a medida que crecen pasan a entender la moralidad a través de reglas simples y pueden ellos generar ese trabajo muy espiritual y profundo en toda su vida para que al final puedan vivir espiritualidad desde una manera plena, completa, coherente y congruente. Bien, entonces al final, en cuanto a las decisiones éticas, lo importante es que en las implicaciones para la educación espiritual, las decisiones éticas en el contexto educativo deben fomentar la reflexión y el cuestionamiento, al enseñar a los niños a considerar las consecuencias de estas decisiones y sus acciones y actuar con compasión. Se promueve un desarrollo moral integral que se alinee con la espiritualidad. Nuevamente, en este punto es donde el niño o el adolescente logren desde esa espiritualidad, reconociéndose como un ser espiritual, como los hijos de Dios, que en este proceso, en esta experiencia humana, los errores son parte de un crecimiento, de un proceso de madurez. Entonces, donde al final puedan reconocer este punto, desde esta parte moral, desde esta parte de reconocer que sí, pasó esto, me arrepiento de esto, pero decido aprender a raíz de esto. Para la siguiente, generar este compromiso a nivel de esta triangulación, amor a Dios, amor a mí mismo y amor a mi prójimo, para que poder generar una conciencia a nivel cognitiva, que integra la parte cognitiva, emocional, espiritual y moral o ética, donde logre convivir de manera integrada. Un texto que me gusta mucho, hablando de Isaías 54:13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y la frase en sí, enseñados por el Señor en el hebreo, en el original, sugiere un aprendizaje directo y personalizado, reflejando que el desarrollo espiritual es un proceso individualizado que depende de una relación personal con Dios. Y esta relación personal con Dios va a ser en esos 4 elementos, recordando que la espiritualidad es de manera integral. No puede haber espiritualidad si no existe una expresión de la emoción. No puede haber una expresión de la emoción si no existe una integración física también, cognitiva. Y no puede existir una espiritualidad si no existe la integración también, el hacerme responsable desde las decisiones éticas y morales. Entonces, es muy importante en ese sentido que a raíz de estas decisiones, a raíz de esta espiritualidad, me permita que toda experiencia que estoy viviendo, hacer un salto de crecimiento e integrando el aprendizaje, que es lo que en esta experiencia humana, en mi espiritualidad, necesito seguir o requiero seguir creciendo. Y reconociendo que somos seres espirituales de una experiencia humana, que día a día estamos en ese proceso de madurez y que en ese proceso va a haber situaciones que no vamos a poder resolverlas de manera inmediata y a raíz o tomar decisiones que al final, conscientes o inconscientes, nos lleven a algún tipo de consecuencias, pero que integrados, como dice Pablo, olvido el pasado y prosigo hacia adelante, integrando todos esos elementos. Factores que influyen en el desarrollo espiritual infantil, la familia. Porque recordemos que la familia son los primeros que van a estar al cuidado y su comportamiento y enseñanzas moldean la percepción espiritual de su edad. Por eso es que un trabajo con la familia es súper importante, donde se puede ir a la par, incluso integrando tareas para la casa. La otra es la escuela dominical y programas de formación que juegan un rol fundamental en la enseñanza de los valores y principios espirituales, donde se crea un lugar donde pueda explorar y crecer en la fe. Y la comunidad y cultura. Las interacciones sociales en contextos religiosos fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad espiritual, influyendo en cómo los niños perciben y viven su fe. Es muy importante también reconocer esto. Entonces, familia, el contexto de la iglesia, pero también otras actividades con otro tipo de comunidades de la iglesia o aspectos que fomenten el desarrollo espiritual. Que no solamente quiere decir que estar en contextos religiosos, puede ser el ir a hacer el Boy Scout, puede ser hacer caminatas en la naturaleza,
aspectos que permiten el arte terapia, la expresión de la música, todo eso que va a permitir reconocer este punto. Entonces, y una base bíblica que nos va a fortalecer, nos va a ayudar bastante, como está hablando en Mateo 19, 4, 14, donde dice, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no les impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces, eso es muy importante reconocer que la frase que dice de quienes son como ellos, enfatiza que el reino pertenece a aquellos que tienen la fe sencilla y confiada, como explicamos hace un momento, en Dios. Y por último, el texto de Efesios 6:4 habla dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación en el Señor. Y la palabra griega, paideia, traducida como disciplina, se refiere a un proceso educativo integral que incluye la instrucción y la corrección y la formación moral y al final moral en todos los aspectos. Entonces, qué importante que cuando habla de esto, no provocar a la ira de los hijos, habla básicamente en ese sentido que la disciplina es un proceso netamente integral. No solo es enseñar, sino es experimentar, permitir expresarse las emociones, el pensamiento, la parte moral y también la parte espiritual. Entonces, por otro lado, la palabra noutosía, que significa amonestación, implica guiar a los hijos con razón y entendimiento, sugiriendo que la enseñanza espiritual debe adaptarse a la capacidad cognitiva y emocional del niño. ¿Qué implica eso? Que podamos reconocer que papá y mamá y los educadores reconozcan que en cada proceso de su desarrollo emocional, cognitivo, físico, social, espiritual, requiere ciertos parámetros, requerimientos para poder realizar este proceso de integración y apoyo en el sentido de apoyar en el crecimiento integral del niño y la niña. Entonces, como conclusiones, en todo este tema del desarrollo espiritual, de la parte espiritual desde la parte de la psicología, la espiritualidad, habla que básicamente la integración del desarrollo espiritual en la educación infantil es esencial para el crecimiento integral en los niños, sí o sí. Por lo tanto, es muy importante que los niños desarrollen una comprensión profunda de conceptos como el amor, la compasión, la justicia, y en base a eso puedan expresar sus emociones, puedan reflexionar, puedan interactuar, puedan generar un pensamiento crítico y también al final esos elementos puedan integrarse para poder experimentar una espiritualidad desde la coherencia, la congruencia y en una libertad emocional, espiritual y que puedan vivir en los frutos del Espíritu Santo de nosotros. Ese es un fin muy especial como parte del reino de los cielos aquí en la tierra, en nosotros y en la interacción con el otro y la otra. Hasta aquí llegamos.